tomamos. El doctor va a tocar el piano. Bueno, para mí es un gusto presentar a un amigo también, otra vez un amigo más, que tienen estos amigos, la ventaja que tienen es que siempre nos ayudan y que siempre colaboran con la facultad, y eso es muy importante. El doctor Edgar Centeno Galindo el pobre es médico cirujano, no es biólogo. Ni modo. Okay. Bueno, él obtuvo un doctorado de tercer ciclo de bioquímica aplicada y la habilitación para dirigir investigación en el área de ciencias naturales, otorgados por la Universidad de Ciencias de Lille, Francia, en 1986. Como profesor, es un profesor que tiene mucha fama de ser un profesor ameno, simpático y duro. Es profesor de asignatura y profesor titular de bioquímica. Es también profesor titular de inmunología, y él ha trabajado durante mucho tiempo en la Facultad de Medicina. También estuvo trabajando en el Instituto Nacional de Investigaciones Respiratorias en el INER, donde él obtuvo un premio, el premio INER por el mejor trabajo de investigación de 1991 y 93, y la distinción Cecilio Robledo del gobierno del estado de Morelos. Ha tenido mención honorífica en el premio Conifarma en 1997, doctor Alfredo Telles Girón, y primer premio Conifarma Infarvet en 2004. Es profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma de Perú, y es una persona que siempre ha ayudado a los jóvenes, que siempre ha estado del lado de los jóvenes. Es un profesor muy querido en la Facultad de Medicina, y su proyecto de investigación está enfocado a identificar el papel biológico de los carbohidratos en diversas patologías. Tiene 16 tesis de licenciatura dirigidas, una de especialidad, 17 de maestría y la friolera de 30 de doctorado. Tiene artículos publicados nacionales 44 y 173 internacionales. Capítulos de libros tiene 6. Y bueno, ¿qué les digo? Es una maravilla, es un gran amigo y es un muy buen investigador. Gracias por estar aquí. A ver, ¿quién es los Pumas? Y le va a los Pumas, como a todos los que estamos acá. Mil gracias. En descargo de lo que acaba de decir Ichi, les quiero decir la verdad. Cuando yo entré al cuarto semestre de la carrera de medicina, apenas mucho, me tocó ya estar en el hospital general. Entonces, yo ya para entonces ya me había clavado con las proteínas en bioquímica y no salía, no estudiaba nada que no fuera proteína. Y entonces cuando llego al hospital y me topo con lo que es los médicos, la medicina, la clínica y sobre todo la personalidad de los médicos, dije, no mames. Y entonces dije, no, perdón, me equivoqué, perdón. Y entonces quise cambiarme a una facultad en donde ustedes están parados, pero estaba antes allá en aquel lado. Y me dijeron, no, mi madre, ya después ya para el cuarto semestre, o sea, segundo año finales, ya no se te permite, tendrías que hacer de nuevo el examen de unas cosas. Entonces, por eso no acabé aquí. La verdad es que cuando camino aquí me siento en casa. No me siento médico que mi esposa había jurado no casarse con él. Entonces yo dije, pero espérame, soy un biólogo fracasado. Bueno, va. Ya vas. Entonces, desde entonces estoy en este mundo de tristezas. Por otro lado, quisiera comentarles algo
La doctora Lichi me había comentado algo de... Yo no entendí que iba a ser un coloquio y me platicó más o menos la idea de la materia, los jóvenes, etcétera, etcétera. Y entonces yo empecé a hacer mis elucubrentas, y entonces me quedé pensando cuál sería la intención y la manera de hacer el abordaje con ustedes, considerando que estamos en una etapa de formación muy importante, muy relevante. Y entonces, pues ahí me quedé clavado un buen rato pensando de qué les hablo, cómo los chorreo, qué chingaderas les digo, qué va a pasar, etcétera. Y entonces, también es la segunda vez que me pasa. La primera, también cuando me pidieron que escribiera un capítulo para un libro de prepa. Ese día, bueno, fue una temporadita, se me pusieron los ojos azules. No los tenía así. Se me pusieron porque tenía la pantalla y decía, qué chingado voy a escribir. Y lo mismo me pasaba así con ustedes, ¿no? Ahorita, ¿qué les voy a platicar? Entonces, si me permiten, pues hice un doble ejercicio, uno imaginando cómo empezamos a hacer investigación. Lichi y un servidor, que somos como medio hermanos de tristezas y de infortunios y de riquezas, porque partimos más o menos del mismo laboratorio. Entonces me empecé a acordar de esas épocas, y en base a eso empecé a imaginar, bueno, cómo abordar la investigación científica, cómo empezar a trabajar, cómo enfrentar un reto, cómo pensar, bueno, y si quiero ser investigador, ¿qué onda? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Tengo que ser muy guapo como Jorge Dreyfus? ¿Tengo que ser muy bien pegadito como Jaime Martínez Medellín? ¿Quién es Dreyfus? Yo parece el actor Scrooge. El señor Scrooge, ¿te acuerdas? Bueno, sí. Y entonces, por ahí va el asunto, y discúlpenme, voy a dividir entonces en 3 etapas la plática. La tercera será la media seria, pero la primera parte quisiera comentarles, ¿no? Así como les confesé esto que yo no quería ser médico, no fui médico que siempre me saqué, apaga eso, brother, 7 de calificación. Mi promedio general de la carrera fue 7 de calificación. ¿Por qué? Porque cuando yo me salía todo, y cuando hacía tratamiento, cerraba. ¿Por qué? Yo sabía que no me iba a dedicar a la medicina. El problema fue cuando llegué a neumología y me dijeron, tratamiento para la tuberculosis en niños, 4. Malas, pero no quise reprobar. Entonces, esa es mi perspectiva, ese es mi desarrollo. Recuerdo cuando empecé como investigador independiente, cuando empecé con una mesita de investigación ahí, la verdad, los lunes, los domingos en la noche no dormía pensando, ya tengo 2 estudiantes y qué experimentos vamos a hacer. ¿Y qué es lo que hacemos? Como estamos volviendo a esas épocas, primero vemos el refri que hay para poder programar los experimentos de la semana. ¿Y eso es bueno o malo? Pues no sé. Quizá bueno, porque nos permite sacar algo que nos cuesta mucho utilizar, que se llama la creatividad, algo que nos mataron desde la primaria. Entonces, pues es más o menos lo que quisiera comentarles, y si se aburren, pues está bien. Empezamos un poco la idea, ¿no? En 1939, el Guernica, le piden a este cuate, al Picasso, que pinte esto, y pinta, y algo que llama mucho la atención es este caballo, ¿no? Ahí en esta época que simboliza el dolor, ¿no? La frustración de la humanidad. Y sin embargo, este cuadro, pensando un poquito en este dibujo de la época de los árabes,
un animal de 7 cabezas, en realidad son cabezas de oso. Pues vemos que es más o menos la misma idea, o sea, no es tanto de decir, pues no hay nada abajo, no hay nada nuevo bajo el sol, es la misma chingadera siempre, no sé, pero bueno, es un poquito la idea y vamos a regresar a esto con muchos ejemplos que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué es un científico? Un científico es una persona que se hace una pregunta y se rompe en la cabeza por ella. 1505, Bruegel, el viejo, pinta este cuadro que algún otro día nos pasaremos un muy buen rato revisándolo, que se llama Los Proverbios. Uno de los proverbios más interesantes, bueno, por ejemplo, aquí uno que llama mucho la atención es de ponerle la capa azul al marido. Esto quiere decir que esta le pinta el cuerno, por ejemplo. En este proverbio, este señor se está zurrando al mundo, ¿no? Así como los españoles que dicen, me cago en Dios. Aquí vemos al mundo con la cruz hacia abajo, ¿verdad? No como siempre debe de ir con la cruz hacia abajo, diciendo que el mundo es al revés. Y aquí vemos algunas cosas, por ejemplo, a este señor dándose de topes ahí, ¿no? Como diciendo, soy un pinche necio, esa es la idea, ¿no? Soy un necio. Sin embargo, hay un armado y va también armado y va dándose de topes que ya se está perdiendo un zapato. Y esa es una definición de un científico. Estar neciando, como cabrón, no, sí. Y eso lo dijo Bruegel. ¿Cómo puede ser investigador? Sería una pregunta, ¿no? Y un poquito, les tengo que decir la verdad, también una vez lo vi por ahí en un artículo del doctor Pérez Tamayo que decía, ¿qué necesito para ser investigador? El artículo se llamaba ¿Y si no se me ocurre nada? Porque la idea de que lo que es un investigador es que se nos debe de ocurrir algo, ¿de acuerdo? Esa es un poquito la idea. Y entonces era un poquito la idea de decir, bueno, ¿y yo cómo le puedo hacer para hacer investigación, verdad? ¿Es suficiente con ser curioso? ¿Qué más se necesita? ¿Verdad? Porque es muy interesante imaginarse que se nos tiene que ocurrir algo, pero si no se nos ocurre nada, ¿qué? Nos tiramos al piso, como el chonque. Estas son caricaturas de nuestra época, lo siento, perdón, ustedes ya me los entienden. Sí, claro. Estamos hablando en serio, ¿verdad? ¿Qué representa la ciencia? Cuando le dije al doctor Pérez Tamayo, oiga, ese articulito, ¿no me lo podría prestar? Y me dijo, hijo, no sé de qué me hablas, güey, pero te voy a dar un librito que se llama Sísifo y Penélope, porque eso es lo que en la perspectiva filosófica podría estar significando esto. ¿Quién es Sísifo? Sísifo es un güey que quiso engañar a Caronte y le dijo, ¿qué crees, cabrón? Cuando ya había cruzado, ya estaba en el mundo de los muertos, le dijo, se me olvidó decirles dónde dejé el oro a mi familia para que no se mueran de hambre. Dame chance, güey. No, ándale, cara. Y órale, te ofrezco una diputación en el Estado de México. Y entonces Caronte dijo, órale, va. Y lo dejó regresar. Y entonces ya cuando estaba del otro lado dijo, sí, güey, así como nos dijo el Peña Nieto, sí, güey, como no, tómala, ¿no? Entonces dijo, ya, entonces lo castigaron a Sísifo. Y a Sísifo lo condenan por toda la eternidad a rodar una piedra en una caverna redonda. Y entonces cuando ya llegó arriba, la piedra necesariamente se cae. ¿Qué significa eso? Estar haciendo cosas sin que tengan un fin claro. ¿De acuerdo? Sin ningún objetivo. Y en cambio, en otro caso, hay otro Sísifo famoso, el cuate que azotaba a Jesucristo cuando lo laceraba, cuando iba al Gólgota para que lo colgaran, también se llamaba Sísifo, o sea, golpeaba a lo pendejo, como y entonces, pero por otro lado, tenemos el caso de Penélope. Penélope se pasaba la vida esperando a que regresara este güey, ¿cómo se llamaba? El Capitán Nemo, no, ¿cómo se llama? Ulises, ¿verdad? Sí. Odiseo, estaba esperando que regresara Odiseo, y entonces, con una finalidad, tejía de día, porque tenían que tejer. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien leyó ya eso? Sí, pues los maestros ya la leyeron, sí, pero ya lleva por la naqueza. No, sí, la leyeron ya. Bueno, y entonces resulta muy interesante porque ella tenía que casarse y entonces dijo, bueno, voy a tejer mi manto nupcial y en virtud de que aquel güey no regresa,
Y de día tejía y de noche destejía para poder mantenerse en ese estatus. Y así, pero entonces significaría que lo que hace lo destruye, sí, pero con un fin muy claro, un objetivo bien. Y eso es lo que es la ciencia, está buscando un fin específico. A lo largo de toda la evolución, ¿verdad? Según este humorista, del cual hablaremos mucho dentro de un momento, ¿verdad? Desde un neutrón que empieza, el propone que es un neutrón, pero en realidad, por ejemplo, ¿cuál es el elemento químico más abundante en el universo? ¿Perdón? No sé, ¿están de acuerdo con ellos dos? No sé, a ver, por favor, levante la mano porque es urgente para mí. ¿Uno? ¿Tú estés de acuerdo? Ok, porque si no, les voy a decir la verdad. Porque si no, les voy a decir la verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. ¿Ustedes están de acuerdo? Ok, 16, 17, 18. Llevo 2,768 personas a las que les he preguntado. Y esta, la primera fue un chico del CCH de Oaxaca de León que me dijo el hidrógeno. ¡Nadie! No sé por qué. Es lógico. ¿Por qué el hidrógeno es el más abundante? ¿Por qué se les ocurre que es el más abundante? Es que es el más. Si yo fuera Dios, ¿por dónde empiezo? ¿Por lo complicado? Bueno, pues está Cabana, uno de los amigos de los fundadores de Charlie Hebdo, ahorita hablamos de eso, hace esta caricatura de la evolución y aquí vemos un neutrón, que seguramente sería de hidrógeno, un neutrón saltarín, un neutrón organizado como cangrejo, etcétera, etcétera, y así la evolución nos va llevando hasta que llegamos al punto en que, madres, en esa época esta caricatura la hizo como en los 70. Él suponía que la píldora, ¿verdad? La píldora ya no es un neutrón, no, la píldora es lo que rompe y donde se estrella la evolución. Hasta ahí llegó la evolución. Nosotros podríamos decir, bueno, entiendo porque se murió hace como 6 años, un poco antes todavía de que atacaran, pero ahora ya sabemos que la evolución va a acabar por culpa de estos güeyes, ¿verdad? Hasta ahí llegó la evolución y ya no hay más, ¿de acuerdo? Entonces, en estos procesos evolutivos nosotros nos podríamos imaginar cómo el desarrollo humano, ¿verdad? El desarrollo humano, este es un Pithecanthropus despeinado y este sí está peinado, ¿verdad? Esa es la idea. Cómo a lo largo de la historia, cómo ha sido el desarrollo del pensamiento y cómo poco a poco una idea, un resultado nos va llevando de la mano a entender algo de este universo, ¿verdad? Este señor, Flavio Biondo o Blondo, que en realidad se llamaría Flavio Rubio, en esta época él divide la historia de la humanidad hasta solamente 3 grandes épocas, pero porque se murió ahí. ¿Qué épocas? La Edad Antigua, ¿verdad? Que va independientemente de las eras de hierro, de piedra, de acero, de diamante. No, esas son las botas. Bueno, en fin. Y entonces, las define así: la Edad Antigua, que va desde la aparición del hombre, ¿verdad? Con Adán y Eva, que seguramente esta historia también la escribió un machito, ¿verdad? Porque de la costilla del hombre sacan a la mujer, lo cual es verdaderamente absurdo, seguramente fue al revés, hasta la caída del Imperio Romano. Esa es la Edad Antigua. Y luego la Edad Media, ¿verdad? La Edad Media, que va desde la caída de Constantinopla hasta el descubrimiento de América. ¿De acuerdo? Hasta ahí es donde se había llegado Don Biondo. Y entonces, esto se los comento porque en realidad, bueno, después de eso sabemos que la Edad Moderna va desde el descubrimiento de América, que coincide de manera interesante con la expulsión de los árabes de España, que habían estado 9 siglos,
hacia la parte norte de África, desde esa época hasta la Revolución Francesa. Y entonces esto es muy interesante. Por cierto, ¿por qué asociamos aquí la Revolución Francesa y Batman? ¿Alguien recuerda la película de Batman Rises? O ese cuando atrapan Ciudad Gótica, el cuate ese de la máscara, Bane, que tiene su máscara así, que dice, oh, ¿qué quieres? Exilio, la muerte. ¿Se acuerdan de esa? La película. ¿Y qué decían en la Revolución Francesa el 18 Brumario a todos los nobles? ¿Qué prefieres, el exilio o la muerte? Exactamente lo mismo. Entonces es muy interesante la asociación en esa película, que lo único que trata de hacer el tipo es devolverle al pueblo el poder, como fue en la Revolución Francesa. Parecería que no tiene nada que ver, pero la verdad es que no tiene nada que ver. Okay. La Edad Media es muy interesante, porque en la Edad Media se consideraba la Edad Obscura, y en realidad ese término, esa mala onda que le tiraron a esto de que era la Edad Oscura, eso se lo deben a Francisco Petrarca, que estaba encabronadísimo con la vida porque su divina Laura se le murió de peste. Y entonces está enojado, y entonces dijo, no, pinche Edad Media esta de la shit. No, es italiano, no podría haber dicho eso. Bueno, realmente, ¿verdad? Carlomagno, 1100 en feria de nuestra era, y después en 1200 fuera en feria, hacen intentos y le dan otro sentido a la Edad Media, que realmente no es ese proceso oscurantista que Petrarca quería identificar, a pesar de que, como vamos a ver, Petrarca Francisco era un tipo que de manera importante empieza a cambiar el pensamiento de la gente. Lo que es interesante entonces es que, pues, primero coinciden en esa época de más o menos 500, cuando termina la edad antigua, pues con la muerte del profeta, ¿verdad? Del profeta, y la conquista por los árabes de España, ¿verdad? 9 siglos después, como habíamos platicado, ¿verdad? Hay una reconquista de España, por fin logran correr a los árabes y los mandan de rebote a Arabia y a la parte norte, Marruecos, Argelia, ¿verdad? Aquí este es un dibujo del 1900, ¿verdad? En realidad esto era del 1200 feria, pero bueno, le puse nomás para pantallar los bueyes. Y luego, ¿verdad? Ahí está la derrota de los árabes y los corren, y finalmente una etapa muy interesante de que había empezado desde 1200 hasta 1400 es la Biblioteca de Toledo. O sea, pero espérame, no Toledo el de Oaxaca, el pintor, estamos hablando de Toledo, España. El asunto es interesante porque la Biblioteca de Toledo empieza a retomar una cantidad de información de aquella época que desapareció, se quemó, pero vemos que oscurantista, así como oscurantista la Edad Media, pues como que no. Tan no, fue así que les digo, Carlomagno, y después en 1200 y tantos, las cosas empiezan a cambiar en cuanto al pensamiento, por ejemplo, nomás para que se dé un color. De esta época, 1225, además de que se había iniciado la gran catedral de Colonia, se crea la primera universidad que empieza a funcionar, la catedral de Colonia. O sea que el asunto, así como que oscurantista, pues no tanto. Lo mismo pasaba con la Universidad de Salamanca, que se supone, según San Lucas, es una de las precursoras de la nuestra UNAM, ¿vale? De manera importante. Pero estamos hablando, fíjense, de la época oscurantista, ¿no? En realidad, fíjense que hay unas cuestiones interesantes que el mismo Víctor Hugo, cuando el buen Víctor Hugo, cuando escribe esta novela de Nuestra Señora de París, cuando está haciendo un análisis de la iglesia, empieza a identificar algo muy interesante, porque hasta cierta época de la historia, el hombre trabaja
para ensalzar a Dios. Y hace esas chuladas de catedrales que lo único que tratan es llegar hasta arriba, no tanto como la Torre de Babel, pero tratan de llegar hasta arriba para ensalzar al buen Diosito Santo. ¿De acuerdo? Y entonces eso es muy interesante porque en cierta época, por ejemplo, aquí está nuevamente la Catedral de Colonia, aquí está el puente roto, y entonces lo que es interesante es que a partir de 1450 resulta que este gran ensalzamiento del ser de Dios, de la grandeza de los seres que nos rodean y que nos dieron vida y que a lo mejor nos generan no sé qué, pues, ¿qué creen? A partir de entonces, gracias a este señor que inventa la imprenta, esa grandeza es portátil. Ahorita más a todos, hasta en un WhatsAppazo ya nos comunicamos, y esa grandeza que antes era hacia arriba, ahora ya está, es portátil y la Biblia ya la podemos llevar. Y esto empieza a generar una serie de información. Es que yo apreté sin querer aquí, ¿verdad? De acuerdo a Voltaire, ya en 1789, en realidad sí, la Edad Media había tenido dos grandes problemas muy graves. Uno, la Santísima Inquisición. ¿De acuerdo? Y aquí en este caso empezamos a ver cómo el buen, aquí está Santo Domingo de Guzmán, que fue de los principales promotores de la Santa Inquisición, un poco para proteger la religión, la otra para deshacerse de los malvados ingleses que querían meter sus ideas extranjerizantes. ¿De acuerdo? Y que pues ahora gracias a eso pues, ya vieron a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca, que es una de las más hermosas, ni se la merece, yo digo ese güey. Pero bueno, en fin, esto es de lo peor que le puede pasar en la época media. Y el otro suceso importante que ocurrió en la Edad Media fue el asesinato de los cátaros por los católicos. Esto era un grupo de gente que preconizaban que en realidad el mundo no lo había hecho Dios, lo había hecho el diablo, para poder ensalzar a Dios haciendo cositas malas. El conocimiento a través de la historia nos permite identificar que hay muchos conceptos importantes que debemos de tener claros. Por ejemplo, desde el principio, ¿verdad? El buen Pitágoras nos enseña a contar con los dedos, por ejemplo. Entonces, si tenemos 5 dedos y cortamos 3, ¿cuántos nos quedan? Por ejemplo, ¿no? Es lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Otras cuestiones interesantes también que se daban desde aquella época es ¿a quién beneficia el conocimiento? Pues siempre a los que ganaban, ¿verdad? Entonces Aristóteles aquí se encuentra en la disyuntiva de cuando identifica que él descubre que la naturaleza está formada de los 4 elementos Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan. Y entonces, posteriormente, el buen Arquímedes, ¿verdad?, identifica el proceso de flotar, ¿verdad? Ya entendemos cómo es que flotaba Arquímedes. Galileo descubre por qué la Tierra da vueltas, pues hay unas que se cambian en sentido contrario siempre. Pascal, cuando era niño, descubre la teoría de las propiedades del péndulo, por ejemplo. Papá, ya en 1620, creía que había descubierto la electricidad y descubrió en realidad el vapor, pero era una época de descubrimiento importante. Se suicida. Aquí está la fotografía de Cabana, que hizo estas caricaturas. Les digo, él es el fundador de semanario francés que se llama Charlie Hebdo, que fue uno de los primeros que fueron atacados por sus ideas, por culpa de esta bola de extremistas, ¿verdad? Bueno, ahí no me tocó ver eso, pero ya obviamente cuando La Fontaine descubre la teoría de los vasos comunicantes también. El buen Benjamin Franklin, ¿verdad? Además de que descubre las propiedades de la electricidad, también descubre el valor del dinero. Por cierto, ahorita es una broma lo de los billetes de 100 dólares donde está el buen Benjamin. Pero cuando dijo, si quieres saber el verdadero valor
del dinero, préstale dinero a alguien, así lo dijo. Entonces, bueno, Lavoisier, por ejemplo, descubre lo importante del oxígeno y que esto es mejor que el nitrógeno, por ejemplo. Finalmente, en estas caricaturas, vemos cómo el buen Luis Pasteur descubre a las bestioles que hay que pueden provocar enfermedades. Ahorita regresamos a eso. La evolución del conocimiento siempre ha sido para bien. Y aquí vemos cómo Nobel descubre la dinamita, ¿no? Y es para bien. Pero bueno, ¿de dónde vienen todos esos procesos relacionados con el pensamiento? Del cerebro, que regularmente muchos lo tienen en el estómago y otros pues apenas si les alcanza, ¿no? Pues bien, esa es la idea un poquito del pensamiento. Entonces, él es Cabana, él es el descubridor de esto, esta caricatura la saqué de este libro, que habla de la evolución, que se llama Y el simio se convirtió en pendejo. Esta relación, a partir de que vamos identificando cómo estamos, qué somos, a dónde vamos, ¿verdad?, nos permite identificar un proceso muy interesante. Y volvemos con otro cuadro del buen belga de Bélgica, Brugge. En este cuadro llama mucho la atención. De este lado van unos monjes escondidos por allá y de este lado hay un desmadre, ¿de acuerdo? En el frente vemos a este señor que está como si fuera un fraile, y de este lado vemos como Sancho Panza. A este lo van empujando con una tablita en donde vemos que lleva unos arenques, ¿ya ven? Y de este lado vemos a este señor en un barril de cerveza. Recuerden que los belgas son muy cerveceros, no son vineros. Y aquí lleva jamón y pollo y carne, y como que se van a dar un quien vive, ¿no? Esta lucha, este cuadro se llama el carnaval y la cuaresma, la lucha del carnaval y la cuaresma. ¿Qué significa? Se cierra una etapa del año y empieza otra, pero en realidad, como podemos ver, es un choque de ideologías, ¿de acuerdo? Entonces, con eso en mente, lo de las ideologías, empezamos a ver que los hombres y las mujeres estamos en un contexto de relación en nuestro entorno y con el universo. ¿Y cómo podría interpretarse esta relación? ¿Cómo podría generarse alguna información que nos permitiera, hasta en esa época, entender qué estábamos haciendo aquí? ¿Y por qué a veces las cosas no eran como nosotros queríamos? Y entonces, perdón por la deformación profesional, pero lo asociamos ahorita un poquito, quizá en otra ocasión hablaríamos de otros aspectos evolutivos, pero ahorita podemos asociarlo con una enfermedad. ¿Cómo asociábamos las enfermedades? Y entonces aquí vemos, por ejemplo, dos representaciones de Venus, una más buena que la otra, ¿verdad? Y Venus era la diosa del amor, ¿de acuerdo? Y entonces cuando uno cometía una falta en relación al amor, ¿qué era lo que nos pasaba? Pues podría dar una enfermedad, ¿verdad?, asociada con una enfermedad venérea. Aquí la señora le está diciendo, oye, ¿viste que descubre ahí que, verdad? Y este cuate dice, no, fue en un baño, en un baño que no estaba bien limpio, no ni creas que fue una enfermedad por andarle dando al amor. Entonces vemos que si nos portábamos mal en relación al amor, nos daba una enfermedad de Venus o una enfermedad venérea como la sífilis, ¿de acuerdo? Entonces aquí me están echando la culpa de una enfermedad, ¿verdad? A las enfermedades venéreas. Fíjense que ahorita, sí, no la traje, la cuatlicue que descubrieron hace algunos años ahí en el Templo Mayor, es uno de los monolitos más grandes. La Koyolchavsky, que es la hermana de Huitzilopochtli, por ejemplo, de manera muy interesante vamos a identificar que esas dos monolitos son de personajes. Curiosamente, esos personajes tienen cubiertas con coderas y con rodilleras, ¿verdad?, esas articulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se cubren las articulaciones? ¿Verdad? Con los nacos, ¿sí? Pero en realidad, lo que estaban haciendo era temerle a Tlaloc. Tlaloc era el dios de la
exacto, de la lluvia, de la humedad. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos pasa si andamos mucho en la humedad? ¿Qué nos pasa? Nos duelen las articulaciones y por eso hay que protegérselas. Y entonces vemos cómo esa concepción de medicina preventiva o de entender cómo era la enfermedad, y ya no se diga la de Xochipilli, la diosa de la naturaleza y el pulque, en el cual solo lo podían tomar los viejos en las fiestas de fin de año, ¿no? Para Navidad y demás. Y entonces las personas que se excedían en tomar la bebida, ¿cómo medían el grado de emborrachamiento? Por conejos. Y el que llegaba a los 400 conejos, seguritito iba a ver directito a Xochipilli porque se iba a morir. Y entonces vemos cómo todas estas características nos permiten entender cómo es el proceso de tratar de imaginar cómo es la medicina. Hay algunos fulanos de tal, ¿verdad? Hipócrates, Avicena, en el norte de África, ¿verdad? Que tenían una concepción muy interesante en la cual cualquier cosa que nos hiciera mal venía de fuera. Y entonces, ¿qué había que hacer? Esto no se ve lo que comes, pero en realidad eso es una lavativa. Lo que quieren es lavar el intestino para extraer lo malo, los tumores, eso que se secreta, que es lo que nos está haciendo. Entonces decimos, o sea que la enfermedad no es culpa nuestra. Alguien que no, todavía se arremba con un chamán. En la época actual, el chamán nos va a decir, ¿quién crees que quiere hacerte daño? ¿Quién te está siguiendo? Entonces, ¿qué es el chamán? Hace un amuleto, hace ahí unos trabajitos para evitar que eso que nos quieren hacer de mal o nuestro nahual nos proteja. Entonces, ven la percepción de cómo es un hombre, cómo es la humanidad en relación con su entorno, que era algo que aparecía en este. El humanismo viene a cambiar todo eso. 1350, todavía estamos en la Edad Media. El humanismo entonces empieza a identificar que, bueno, si quieren por culpa de problemas de tipo, digamos, de religión, de dinero, que ya nadie le quería dar la lana al Papa, ya no querían obedecer a Roma, empieza a aparecer una corriente religiosa que quiere liberarse de Roma y empieza el luteranismo, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam empieza a hablar ya de otras cosas. El hombre está aquí no como el centro, no como producto de Dios, sino como el centro del universo. Y entonces empieza a haber cambios, y entonces, por ejemplo, los humanistas como Francisco Petrarca, como Rabelais, ¿se acuerdan? ¿Qué escribió Rabelais? No. Gargantúa y Pantagruel. Él lo que había hecho en 1400 y tantos, 1500, y lo que acababa de hacer era traducir la Biblia del griego al francés. Entonces la sabía retejer, y entonces se caga en ella. Y era un tipo un humorista, era el chistosito del pueblo, y entonces escribe Gargantúa y Pantagruel, que no es otra más que burlarse de la Biblia, ¿de acuerdo? Es lo que intentas. Pero órale, si hace rato estábamos hablando que en esta época todavía estaba el Santo Oficio, y sin embargo existe un movimiento, un cambio de pensamiento, ¿no? Aquí tenemos a Francisco Petrarca, aquí tenemos a su amada Laura, que la verdad es que nunca anduvo con ella, ella era casada y este güey andaba, no sé, de espión. Y bueno, escribía, todo lo que escribía era para ella, y cuando ella se muere es cuando dice, la Edad Media es una edad de la chingada. Sin embargo, ya desde la Edad Media empezaba a verse una relación importante en la Catedral de Chartres, que es una de las más hermosas del mundo, ¿verdad? Ya empieza a verse emblemas relacionados con la gramática, la dialéctica, la aritmética, etc. ¿De acuerdo? Ya no nada más es Dios. Y entonces, en esta época todavía, a ver, Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, para los cuates, Paracelso, esta es pregunta de examen. ¿Cómo se llamaba Paracelso?
Usted decía, no, espérenme un tantito. Incluso eso que decía Galeno, Hipócrates, Avicena, es mercantilismo puro. Nosotros debemos de aprender a curarnos y entender cómo es nuestra relación con el mundo mediante la observación. Entonces, como que ya el hecho de que entonces ya no es Dios el que nos provoca las enfermedades, ya no es Venus de la que me tengo que cuidar y protegerme con el enmascarado de látex, por ejemplo. Estos detalles pues son muy interesantes porque existe ya, empieza a haber cambios importantes en el pensamiento en este periodo. Jean Fernet, un francés, paisano mío, decía también, pues, le decían el Galeno moderno, pero en realidad él, en base a los ensayos a las disecciones, empieza a proponer cosas diferentes. O sea, ya no es Dios el que nos provoca las enfermedades. De hecho, miren, es muy interesante. Si ustedes ven un dibujo de él, y el otro día fuimos a buscar en la catedral de Beauvais, hay unos vitrales muy bonitos de la época, qué chistoso. Y esto se supone que es San Lucas es el santo de los médicos. Santos Batman, tenemos problemas. Bueno, en fin, y entonces eso es lo interesante, porque ya cuando ocurre esto, ya empezamos ya a entrar en otra manera de pensar, ¿no? Si no, pues aquí está claramente en nuestro mural de, ¿cómo se llama este? Juan, ¿quién sabe qué? Charrasqueado, Juan Bormann, ¿verdad? Aquí, donde se suponía que la Tierra era el centro, ¿verdad? Copérnico, y aquí le dicen ni más paloma, ¿de acuerdo? Y entonces ya, ahora le decía que ya empezamos a ubicarnos nosotros, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Y eso da un cambio en el pensamiento. Y entonces ya esta idea de que de la química inorgánica nos da paso a la vida, se rompe. ¿Por qué decimos que de la química inorgánica se da paso a la orgánica? ¿Por qué decimos eso? ¿De qué estaba hecho Adán? De barro. ¿Qué es el barro? ¿Qué es el barro? Sílice, ¿de acuerdo? Y el sílice, aunque también tiene 4 valencias, ¿se acuerdan? Igual que el carbono, ¿verdad? La versatilidad de los carbonos anoméricos permite que el carbono tenga una gran versatilidad. Entonces, entonces no venimos del silicio, como decía él. La misma Cleopatra decían que había nacido del lodo del Nilo. ¿Qué hay en el lodo? Tierra con agua. ¿Y qué hay en la tierra? Otra vez, silicio. ¿De acuerdo? Y entonces, órale. Entonces esta perspectiva se empieza a cambiar, empieza a modificarse. Entonces, ya sabemos la historia de don Francisco Redi, ¿verdad? Que empieza a identificar que lo orgánico genera orgánico. Lázaro Spallanzani, con sus experimentos para tratar de explicar la vida, y el cambio importante con el descubrimiento de América, que gracias a Dios nos trae, además de cultura, un montón de problemas. Uno de ellos, que es uno de los que más diezmaron a la población de América, fueron las enfermedades. La viruela aquí, con los españoles que se trajo ese hijo de la Universidad de Salamanca, porque han de saber que Hernán Cortés, con todo lo que le dicen que tiene, fue a la Universidad de Salamanca. O sea, era un universitario. No era como Francisco Pizarro. Francisco Pizarro sí era un aventurero, pero Cortés sí fue a la universidad. Que eso no les quita lo pendejo, ¿no? Ya tenemos a los Chicago Boys, ya tenemos a todos los que van a Harvard y vienen y que nos quieren salvar, ¿no? Bueno, en fin, nos traen problemas. Aquí esto y la influenza en Perú, por ejemplo. Entonces, a partir de este cambio de pensamiento, empieza a entenderse de otra manera el desarrollo de la ciencia, tratar de entender qué es la correlación que nosotros tenemos. El término isopatía quiere decir yo me curo solo. ¿Qué querría decir yo me curo solo? Por ejemplo, todo el mundo sabe que si se quema con la tortilla, bueno, las chavas no saben nada de eso. Las tortillas son unas cosas que se hacen con maíz, que se calientan
Para eso van a tener marido, ¿no? Para que les calienten las tortillas, ¿no? Y entonces, ¿saben que si se queman, pues, le echan agua fría para que no se quemen? ¿Saben? Las abuelas saben que si se quema uno, que si te cae algo caliente, ponte clara de huevo para que no se te inflame. ¿Por qué clara de huevo? ¿Qué es la clara de huevo? O sea, huevo, proteína. ¿De acuerdo? Y entonces, si yo me pongo proteína, en donde voy a tener un proceso inflamatorio por el calor, la presión, que se llama la presión oncótica, ¿se acuerdan de eso? La presión oncótica impide que el agua se salga. ¿Entonces hay inflamación? No, por la presión. Y entonces la abuelita estudió una buena bioquímica. Seguro fue mi alumna, su abuelita. Entonces, estos procesos, eso significa. La mamá de Montalbú, una señora que había ido a Medio Oriente porque su marido era comerciante, había identificado que los niños sanos iban a la casa de los niños que estaban padeciendo una enfermedad sintomática como la varicela para que los enfermaran. ¿Cómo? Entonces, estos procesos, la homeopatía no es otra cosa más que Hahnemann, que había también hecho un tratado de química, él era químico, no sé cómo yo creo que se equivocó, se le botó la canica y se comía todo. Por ejemplo, identifica que si utilizaba opio, yo creo que se las check, ¿de acuerdo? Antes de que la legalizaran, que si le entraba al opio a determinada concentración le pegaron una diarrea cañona. Y si usaba el mismo opio a otra concentración, lo tapaba por 2 semanas. Y entonces si alguien tenía diarrea le daban opio. O mango, ¿no? Mango de hacha, porque agresivo es, yo decía de martillo, bueno, de hacha. Y entonces, este tipo de cosas se van aprendiendo, pero ya se dieron cuenta que desde hace como 4 diapositivas, que equivalen como a 300 o 400 años, ya no hablamos de los santos peregrinos, los que nos están causando la enfermedad. Luis Pasteur acaba completamente con esos procesos de que lo inorgánico favorecía el desarrollo orgánico cuando demuestra con estos experimentos que si una cosa no tiene contacto con patógenos, eso nunca se va a contaminar. O sea, la patogenicidad no depende de Diosito, depende de varios factores que, como decía Otani, la fisicoquímica dependen de esos elementos, peso, tamaño, carga, etcétera, etcétera. Eso era lo que iba a favorecer realmente. Luis Pasteur rompe completamente con estos paradigmas, porque aquí vemos cómo Pasteur está inyectando en el estómago a un niñito que tenía una enfermedad que le provocó un perro rabioso. Este niño iba caminando, ¿verdad? Joseph Meister iba caminando y el perro salió corriendo y lo mordió y tenía rabia. Y ese primer niño que vacunaron. Al segundo niño que vacunaron fue Jean-Baptiste Dupuy, que él sí andaba tucando un perro, que está la estatua del niño chingándose el perro, y lo mordió, se vacunó, el señor vivió, y vivió tan bien que se convirtió en el, digamos, vigilante del bioterio del Instituto Pasteur de París. Y estuvo allí hasta que hubo la Primera Guerra Mundial y después el señor se suicidó por este tipo de cosas nos permiten ver, espérenme tantito, o sea, ¿de dónde saca Pasteur? Que si le inyecta algo a un niño va a protegerlo, ¿de dónde lo saca? Él lo saca porque había identificado no solo eso, sino esta cosa aviar, una cólera aviar. Identifica un patógeno que estaba en las gallinas que se morían por ese cólera y se lo aplica a otros sanos y también se mueren, lo cual quiere decir que ese factor es el determinante de la patogenicidad. Eso es lo que se veía, así vemos la investigación, así la vamos armando. México, ruso, zoólogo, es uno de los mejores aportadores del avance en la inmunología.
él era, al principio se me hace que algo andaba mal, yo creo que andaba queriendo fastidiar a Putin por Putin, porque agarraba un organismo que es medio transparente, que es una estrella de mar, le inoculaba algo, la pinchaba y veía como de repente aparecían cosas que antes no se veían. Quería decir que de aquí, de todos los procesos celulares, algunos iban en respuesta a ok, así ya vamos entendiendo. Lo interesante de todo esto, de verdad es donde yo quisiera que cayéramos en ese contexto, es que poco a poco empezamos a ver cómo se va desarrollando un pensamiento, una idea, y esto que nos permite explicar muchas cosas. Una de esas cosas que nos permite entender cómo nos relacionamos, ¿verdad?, es un código que nos permite entender qué es nuestro y qué no es nuestro. Este ejemplo, Carlos Landsteiner descubre las diferencias de los grupos sanguíneos. Había unos que eran de un tipo diferente al otro, y que si nosotros le dábamos sangre de este tipo a este otro individuo, lo matábamos, se moría. Hasta 1950 y tantos se identifica que todo ese proceso se debe a simples carbohidratos. Los carbohidratos que se adicionan en base a una secuencia que se denomina el determinante H. Si nosotros genéticamente tenemos a una enzima que nos pega en esta secuencia a este carbohidrato, es muy interesante porque esto nos daría un grupo totalmente diferente aquí y aquí, aunque sean dos carbohidratos que son del mismo origen, son galactosas. ¿De acuerdo? Y entonces aquí vemos que esto es una diferencia muy importante. Quiere decir que genéticamente mis papis me dan la herencia para codificar a la enzima que me va a dar este pegado de azúcar, o me va a dar esta, o no me da ninguna. Si me da esta, genéticamente se le da el grupo sanguíneo A. Si me da esta, genéticamente se le da el grupo sanguíneo B. Hay individuos A, B, ¿de acuerdo? Bueno, los individuos que genéticamente no tienen ni esta transferasa, que es codificada genéticamente porque es una enzima, ni esta, que solamente tienen esta estructura, solamente no son ni A ni B, ¿de acuerdo? Se les denomina O, en realidad, que debe de ser, pero bueno, se les dice de grupo sanguíneo O. Y sabemos muy bien que esto es importantísimo. Los códigos, muchos códigos de reconocimiento y de interacción están dados por un alfabeto de azúcares. Como ustedes pueden ver, en este caso están presentados como monosacáridos, los cuales en su mayor parte siempre están formando de cadena. Todos los azúcares, por definición, son neutros, ¿de acuerdo? No se ionizan. Se ionizan, en realidad son ácidos débiles, pero son tan débiles que solo se ionizan a pH 14, ¿de acuerdo? Lo cual nos permite ver que está cañón. Biológicamente, ni con 10 pH ni con llegaríamos a ese pH. El único que tiene una carga neta negativa es el ácido neuramínico o el ácido N-acetilsalicílico. Es el hijo bastardo de una manosa y un piruvato, y esto le da el piruvato 6 de la manosa más 3 del piruvato, nos da 9 carbonos. Es un azúcar de 9 carbonos que tiene, es el único que a pH neutro tiene carga neta negativa, ¿de acuerdo? Eso es interesantísimo. Entonces, ese es el punto 1. El punto 2 es que todas las células de los eucariontes, todas, terminan en este azúcar. Propiedad interesante, ¿qué carga neta tienen todas las células de los eucariontes? ¿Esto qué carga es? Negativa, ¿no? ¿Sí? Un carboxilo, ¿sí? Y entonces las células, ¿qué carga neta tienen? Si están atascadas en su membrana de
ácido neolamínico. Todas las células tienen carga neutral negativa. Los carbohidratos ya saben muy bien que se pueden clasificar por el número de carbono, que se pueden clasificar por la posición del carbono asimétrico, por la capacidad de desviar la luz polarizada a un lado o al otro, por la posición del carbono numérico en carbono numérico alfa o beta, etcétera, 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 que pueden ser cuando están en solución, pueden adquirir una conformación. Algunos son simples, algunos son complejos, unos son reductores de cobre y otros no. Algunas características de su simbología, lo que es interesante es que cuando se encuentran en solución adquieren una conformación. Los azúcares no se encuentran solos. Y eso es muy interesante porque se encuentran formando complejos. Si nosotros tomáramos 4 aminoácidos, solo 4 aminoácidos, ¿cuántas proteínas podríamos hacer? Pues ninguna. Haríamos un buen consomé, ¿de acuerdo? Pero con 4 azúcares, gracias a que tienen un montón de posibilidades para enlazarse, podríamos con 4 azúcares formar hasta 25.000 estructuras diferentes. Y como que hacer 24.000 estructuras diferentes o 25.000 a partir de 4 azúcares, pues como que esto nos podría indicar que tienen un valor biológico importante. Todas las proteínas y muchas de las moléculas orgánicas que se van a estar sintetizando en una célula van a tener lo que se denominan modificaciones posttraduccionales, algunas por la adición de grupo fosfato, de grupo sulfato, de grupo acetilo o bien de carbohidratos, como está esquematizado aquí. Esto se puede dar de manera compartimentalizada en las células de los eucariontes o hasta en la de los procariontes, aunque los procariontes sabemos que no están compartimentalizados. Los carbohidratos, ¿verdad?, van a tener característicamente 2 grandes virtudes. Una, la unión de una N-acetilglucosamina en un enlace glicosídico con un aminoácido que le sobra un grupo amino, como la asparagina. Por esa razón, estas cadenas de glicoproteínas se denominan de tipo N, porque se unen, la cadena de azúcar se une con la asparagina, con el nitrógeno de la asparagina, ¿de acuerdo? En el caso de los de tipo O, se unen con el hidroxilo de serina-otironina. El asunto es muy interesante porque a partir de un solo azúcar podríamos tener composiciones estructurales tan grandes, tan importantes como esto. ¿De acuerdo? Esto es la característica de la mucina. Los azúcares, por definición, son solubles, ¿de acuerdo? Los monosacáridos son solubles. Son solubles mientras no se cargan de la cuchara. Más un disacárido es perfectamente soluble, un trisacárido, un tetrasacárido es perfectamente insoluble. La mucosa gástrica es perfectamente insoluble por la cantidad de carbohidratos que tiene, y eso que nos protege, porque si no, cuando tomamos alcohol, ¿verdad?, nos podría dañar las proteínas de la mucosa gástrica, Sin embargo, nos las protegen las mucinas. Esta idea, fíjense, muy interesante, la aprendimos evolutivamente. La esponja, ¿verdad?, cuando se encuentra anclada en el mar, en el agua, absorbe, es lo único que puede ser, no tiene dientes, no puede, solamente la esponja, claro, se puede mover, pero si no solamente absorbe, ¿de acuerdo? Si absorbe galactosa, no sale nada, se queda ahí. ¿Por qué se queda ahí? ¿De acuerdo? Cuando absorbe glucosa, entonces la glucosa se sale. ¿Qué quiere decir? Que es capaz de reconocer cuando es glucosa de galactosa. ¿Cuál es la diferencia entre la glucosa y la galactosa? Son epímeros. ¿Saben qué es un epímero, verdad? Epímero es el esposo de la epímera, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí vemos cómo en el carbono número 4, ¿verdad?, tenemos a un hidroxilo en posición axial o en posición ecuatorial, y esa es toda la diferencia entre estos dos azúcares. Y entonces nos damos cuenta que biológicamente hay cuestiones importantes. Esta característica, este señor
Ese señor Ashwell la identifica en los seres humanos. Por ejemplo, los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días. ¿Cómo saben que a los 120 días ya deben morirse? 120 días, no 121, ni 120. ¿Por qué? Porque le empiezan a salir patas de gallo, canas, se les cae el piqué. ¿Qué se les cae? En realidad, lo que sí se les cae es esa carga neta negativa que tiene el ácido ciálico. ¿De acuerdo? ¿Les dije? ¿Qué pasa si 5 millones de glóbulos rojos tratan de pasar por un capilar de unas micras de diámetro? Las células, ¿verdad? Si son muchas, si no fuera por esa repulsión de cargas, se quedarían ahí formando un trombo. ¿De acuerdo? Y por eso las células pueden atravesar. Si perdieran la carga y se quedaran ahí atoradas, imagínense la cantidad de trombos que tendríamos cada 10 segundos. Esto lo identificó este señor Ashwell, que junto con Murray identifican que tanto vaso, hígado, nana, nemetil, buche, cuajo, tienen receptores que permiten. Cuando hay una persona con anemia, se le inflama el vaso. ¿Por qué? Porque las células son transportadas para allá, es como el cementerio de los elefantes, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que pasó? Y le preguntaron un día, oiga, señor Ashwell, ¿y cómo descubrió usted esa cosa tan impresionante? Y dijo, pues como todo en la vida, de chiripa. Como dijo el doctor Kercambio, de serendipia, ¿no? Dice, ¿cómo lo descubrí? Pues por accidente, ¿verdad? Lo que es interesante es que este accidente, si el señor Ashwell no estuviera tratando de explicar algo, ese accidente hubiera sido verdaderamente un accidente y hubiera dado match, ¿de acuerdo? Entonces sí que es muy interesante porque esta es un poco la idea. Biológicamente todas las células tienen ácido ciálico, aquí está ese grupo carboxilo con carga neta negativa, y como siempre detrás de una gran mujer siempre hay un mal marido. Detrás de un ácido ciálico, en el 99% de las veces hay una galactosa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando una célula envejece, pierde este azúcar, expone a esta galactosa con su hidroxilo axial, y eso hace que las células se mueran, sean reconocidas como extrañas y las secuestren para que no vayan a cometer accidentes. ¿De verdad? Suena bien, ¿no? La idea suena bien. Bueno, imaginémonos el timo. El 95% de las células que entran al timo se mueren. El 5% de las células que entran al timo se convierten en linfocitos T, que se van a encargar de defendernos. Analicemos este experimentillo que hicimos hace rato. Este es una tinción de un timo que le pintamos las células que se están muriendo con una tinción que nos da verde en la tinción cuando las células están muriendo. Hay regiones oscuras, las regiones de médula, no hay ni una célula que se esté muriendo. Y si yo quisiera inducirles muerte a todas las células, le inyecto dexametasona y entonces, pático, casi todos están muriendo. Si la teoría esa de Ashwell, de que el ácido ciálico y que la galactosa te mata, etcétera, etcétera, nosotros podemos dar soporte a esta hipótesis, ¿verdad? En el siguiente experimento, lo que vamos a hacer es pintar de verde al ácido ciálico, porque, como ustedes ven en la corteza, es donde hay más células muriendo, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Okay? ¿Sí? La célula es la corteza donde se están muriendo. Hay algo que mata a las células en la corteza. ¿Ok? Entonces, en el siguiente experimento lo que hicimos fue pintar de verde al ácido ciálico, ¿de acuerdo? Y de azul a los núcleos. ¿Ok? Verde, como las rejas de Chapultepec, ese tampoco es chiste de azúcar, de León Soler. Ni siquiera de León Soler. El tío niño, claro. Y entonces, ven ustedes el timo,
con los ácidos ciálicos en la región de muy amena. Y hablando de gente que cumple 100 años, el doctor Barbarina Reguín, que es un profesor, que fue profesor de la facultad, fue mi maestro,